¿Cuáles son las 5 películas que se estrenan este mes de octubre y que no te podés perder? Quédate para ver este video que te recomiendo qué movies son las que más pinta tienen porque sus historias parecen realmente atractivas. Recordá que estos son films que se estrenan en Estados Unidos y que algunos quizás todavía no van a llegar a tu país y vas a tener que esperar o ir a buscarlos en internet. Empezamos con Operation Bloodhound, una película tailandesa de hombres lobo ambientada en la Segunda Guerra Mundial, en la que un sacerdote adicto al alcohol y un grupo de militares extravagantes son enviados a una isla para investigar la extraña desaparición de varios batallones del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Todo se vuelve violento cuando descubren que, en lugar de enfrentarse al ejército japonés, deberán sobrevivir a un grupo de sangrientos hombres lobo. Seguimos con Monster Summer, un thriller de terror al estilo Stranger Things que protagonizan Mason Thames, el protagonista de Black Phone, y el grande de Mel Gibson. En la película, cuando una fuerza misteriosa comienza a perturbar sus vacaciones de verano, un joven y sus amigos se unen a un detective de policía retirado para embarcarse en una monstruosa aventura sobrenatural para salvar su isla. Pasamos a una película esperada por todos, Terrifier 3, la tercera película de la saga. El director Damien Leone nos trae nuevamente a la pantalla grande al divertido y sangriento Art el payaso. Esta vez estamos en Navidad y mientras Sienna y su hermano luchan por reconstruir sus vidas luego de sobrevivir a los sucesos de la segunda película, Art el payaso se pone el traje de Santa Claus y demuestra que ninguna festividad es segura, desatando sus sangrientos y delirantes asesinatos en complicidad con la trastornada Victoria, sobreviviente de la primera entrega. Otra película que es muy esperada por los fanáticos del cine de terror es Sonríe 2, que finalmente llega este mes de octubre. El film se mete en la vida de una famosa cantante de pop que está por embarcarse en una nueva gira mundial cuando empieza a experimentar una serie de sucesos cada vez más aterradores e inexplicables. Angustiada por la espiral de horrores y la abrumadora presión de la fama, la artista tendrá que enfrentarse a su oscuro pasado para recuperar el control de su vida antes de que sea demasiado tarde. Si te gustan las películas de animales mutantes, sangrientas y divertidas, The Red es para vos. En esta historia que protagoniza el padre de John Connor de Terminator, una inexperta policía se tiene que enfrentar a un canguro zombie que asesina brutalmente a los habitantes de un pueblo, dejando un rastro de sangre que amenaza con poner fin a todo el lugar. Como bonus track te dejo 2 películas. La primera es Little Bites, una historia de género fantástica que sigue a una madre que intenta desesperadamente proteger a su hija de las garras de un monstruo diabólico y carnívoro, sacrificando en secreto su propia vida al permitir que la criatura se dé un festín lentamente con su cuerpo, mientras mantiene a su hija escondida en casa de su abuela. El segundo bonus de este mes es para la película canadiense Frankie Frico, una comedia del género fantástico con estética de los 80, en la que un yuppie adicto al trabajo al que nadie respeta no ve la salida a su rutina hasta que una noche, mientras cambia de canal, un raro bailarín se le presenta y le promete aventuras salvajes y extrañas que van a cambiar su aburrido estilo de vida. Recordá dejarme tu like, compartir el video y si te gusta el cine de terror, ¿pero qué estás esperando? Suscríbete que este es tu canal. Yo te dejo un monstruoso abrazo y acordate de mirar debajo de tu cama antes de ir a dormir.